Tenemos, hermanos, la cita, San Mateo 26, versículos 17 al 29. Vamos a leer de manera alternada esta porción de las Escrituras entre nuestras hermanas y los varones. Nuestras hermanas, por favor, inician la lectura. San Mateo 26, 17 al 29. Leemos juntos el 29. Empiezan nuestras hermanas, por favor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Vamos a orar. Tu palabra, Padre nuestro, como dijo Jesús, tu palabra es verdad. Y esa palabra nos conserva, nos da vida. Y nosotros también podemos cantar inclusive expresiones que surgen de esta declaración, bellas palabras de vida. Ahora, Señor, que estamos para escuchar de tu palabra el mensaje que tienes para nosotros como iglesia, suplicamos, Señor, que haya sensibilidad y entendimiento en tu iglesia y en tu siervo la capacidad, Señor, para trazar esta palabra y darle sentido y significado para que todos salgamos edificados como fruto de que tu palabra ha sido dicha. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. El pasaje leído, hermanos, con los pasajes paralelos, es decir, el mismo contenido en otros evangelios, el de Marcos, por ejemplo, San Lucas, junto con el de Mateo, que son considerados como los evangelios sinópticos, pues abordan, hermanos, un hecho, una celebración
muy conocida por nosotros, inclusive conocedores o no conocedores de las Sagradas Escrituras suelen usar el término Pascua. A veces, tal vez no con el sentido propio de las Escrituras, sin embargo, es del vocabulario pues común. Nuestro Señor Jesús era judío. De las 12 tribus, diríamos en la época actual, de los 12 estados que integraban el pueblo israelita o hebreo, Jesús era de uno de estos, particularmente de la tribu de Judá. Es entendible entonces que como judío celebrara cada año la Pascua. Y en la narración que San Mateo escribió, hermanos, particularmente de los versículos 17 al 29, da la información respecto a lo que hicieron para celebrar en aquella ocasión la Pascua que cada judío celebraba en el año y mes correspondiente. Al concluir la Pascua, Jesús introduce una nueva celebración que nosotros conocemos como la Santa Cena y que hoy vamos a llevarlo a cabo. Ahora, hermanos, esperando que todos los adultos, los jóvenes y también nuestros niños entiendan, vamos a explicar un poco por qué a esta celebración que introdujo Jesús y que nosotros también celebraremos hoy, ¿por qué le llamamos la Santa Cena? Porque vamos a hablar, como saben, porque está en nuestro boletín, del tema los frutos espirituales de la Santa Cena. Ahora, ¿por qué la Santa Cena? ¿Por qué le llamamos así, la Santa Cena? Yo creo que todos podemos responder esa pregunta, pero tal vez algunos no. Y obviamente la exposición lleva como objetivo, entre otras cosas, que todos podamos entender el mensaje de la palabra. Y me interesa mucho que todos lo entiendan, particularmente los niños, nuestros pequeños. Por ejemplo, Jimé, aunque ya no está tan pequeña. Por ejemplo, Danielita y unas güeritas que veo por ahí, que por causa de la edad, por más que me digan sus nombres, se me olvida, ¿verdad? Pero quiero que entiendan por qué la Santa Cena. En la vida, hermanos, todos nosotros, incluyendo nuestras niñas, a ver, de nuestras niñas, empezando con la más grande, que es esta Jimena. Levanten la mano todas nuestras niñas que cada día cenan, ¿verdad? Cada día cenan. Entonces sabemos que es una cena. Pero de la Santa Cena que Jesús dice en San Mateo 26, se le llama Santa Cena porque no es una cena común. Si yo le preguntara, por ejemplo, a Jimmy, a Danielita, a las otras niñas, Naomi, ¿quién es Naomi? Ahí está Naomi, ¿verdad? ¿Ishel sí está? ¿Dónde está Ishel?
es Vania, a ver, Vania, ahí está Vania. Todas ellas saben que cenan. A lo mejor no lo mismo cada día, pero saben qué es lo que han cenado. Y los adultos también sabemos qué cenamos. A lo mejor algunos, como si fuera una auténtica comida, es decir, mucho, ¿verdad? Porque hay algunos que... Hay otros, cenamos o cenan poco, pero todos sabemos lo que cenamos. Pero la cena del Señor le llamamos Santa Cena porque no es una cena común. Todo lo que es santo, hermanos, en el lenguaje bíblico siempre indica que ha sido apartado para algo muy específico. Y la cena entonces, o la Santa Cena, no cae en el perfil de una cena común. Por eso se le llama Santa Cena. Y se sale del perfil común, es decir, no lo podemos catalogar como una cena común, empezando por el hecho de que más al ratito, cuando participemos de la Santa Cena, no todos van a participar, porque tiene una característica. Y entonces en la iglesia, los que conformamos la iglesia, conforme a las Sagradas Escrituras, deseamos y buscamos que para que todos participen, se les instruya en la palabra, para que vean cuáles son sus características y que entonces cubramos ese perfil para que en algún momento dado podamos participar. Es decir, no es una cena común, tiene sus particularidades y basado en ello le denominamos la Santa Cena. Ahora, hermanos, regresando a una cena común, nuestras niñas, llamo la atención a las niñas otra vez, a Jime, a Vania, a Ishe, a Naomi, a Danielita. ¿Por qué cenamos? En primer lugar, Danielita nos dirá, no, pues yo ceno porque me da hambre, y sería una buena respuesta, ¿verdad? Que por eso cena uno, hija, porque le da uno hambre. Si uno se acostumbró a cenar a las 7 de la noche, 8 de la noche, el cuerpo va entonces adaptándose a esa forma y a esos tiempos, y llegada la hora, el estómago ya pide. Entonces, cenamos porque nos da hambre. Pero si le aumentamos un poquito a esto, diríamos, cenamos para que entonces nuestro organismo reciba los nutrientes que necesita y tenga las vitaminas, las proteínas, etcétera, etcétera, que necesita. Es decir, si no cenáramos, habría efectos. A lo mejor los niños se paran en las noches como efecto de que no cenaron y piden llorando que se les dé. ¿Por qué? Porque el estómago molesta cuando está acostumbrado a cenar y en X noche no se le da. Entonces el cuerpo necesita de esos nutrientes. Es decir, hay efectos, hay beneficios de cenar o no cenar. Cuando hablamos de la Santa Cena y particularmente de los frutos espirituales, implica entonces que el creyente, cuando participa de la Santa Cena, tiene frutos o efectos o beneficios como lo tiene a partir de una cena común. Y entonces, hermanos, teniendo como base
la cita que nos sirve como texto, que es San Mateo 26, del 17 al 29, veremos, hermanos, los frutos espirituales de la Santa Cena. Porque las cenas que no son santas en el sentido cultico, litúrgico, también nos traen beneficios. Por eso cenamos. Pero esos beneficios de la cena común son diferentes los beneficios o los frutos o los efectos espirituales, hermanos, de la Santa Cena. Y vamos a ver entonces, hermanos, dicho lo anterior, el primer fruto espiritual de la Santa Cena. En primer lugar, hermanos, vamos a decir que la Santa Cena, uno de sus frutos espirituales es que sella el pacto entre los involucrados. El pacto. Todos sabemos, hermanos, lo que es un pacto. Cuando entramos a trabajar en X lugar, aunque se use un término distinto, en alguna manera es una variante de un pacto. Por ejemplo, entramos a trabajar a X lugar. El trabajador, como el patrón, firman un pacto. Y ese pacto, el término laboral es un contrato. El contrato laboral. A veces se especifican tiempos, a veces no, o simplemente trabajará de manera indeterminada. A lo mejor cuando ya no le guste el trabajador, no le convenga, etc. Pero en alguna manera eso es un pacto. Los que son amigos, y ha habido hechos en la historia humana que efectúan lo que han denominado pacto de sangre. ¿Por qué? Porque la amistad o el amor se sella con algo que en el contexto de la exposición llamamos pacto. Un matrimonio es un pacto. Es un pacto. Y entonces tiene una amplitud más allá de un contrato. Pero finalmente, hermanos, estamos hablando de un pacto. Y dice la palabra, hermanos, que Jesús, en el pasaje que hemos leído de San Mateo 26, indicó a sus discípulos que prepararan la Pascua. Y entonces, hermanos, terminando la Pascua, él introduce, utilizando los mismos elementos, un nuevo pacto, una nueva ceremonia. Y dice, hermanos, en el versículo 26 particularmente, y mientras comía, tomó Jesús el pan, que como hemos leído en los versículos anteriores, era pan sin levadura, y lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Le está dando un significado ya distinto. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo:
bebed de ella todos. 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, hermanos, los frutos espirituales de la Santa Cena, en primer lugar, sella, hermanos, el pacto entre los involucrados. En aquel tiempo, y nosotros al ratito cuando participemos, hermanos, de la Santa Cena, estamos sellando un pacto. Dios en Cristo se relaciona a nosotros a través de un pacto. Y dice: esto es mi sangre del nuevo pacto. Él celebró la Pascua. ¿Y qué era lo sobresaliente? ¿Qué es Pascua? ¿Por qué lo celebraban los judíos? Y Cristo como judío lo celebró. Mucho se puede decir, hermanos, acerca de la Pascua. Dos cosas nada más mencionaremos ahora. La Pascua, hermanos, tenía dos cosas sobresalientes. Uno, recordar la liberación dada por Dios a través de Moisés para que salieran de Egipto. La Pascua era una de las 7 fiestas judías. La Pascua. Si nosotros hacemos alusión para el entendimiento con las fiestas que nosotros celebramos como mexicanos, sería el equivalente al 15-16 de septiembre. Solemos decir, y así lo apuntan los libros y los políticos, cuando nos sacudimos el yugo de la opresión española. Así solemos leer en los libros. La Pascua, entonces, para los judíos era recordar, y hacían fiesta de su liberación de Egipto. Libertad, liberación de parte de Dios a favor de ellos, cuando y después de haber estado como esclavos durante 430 años en Egipto. Una segunda cosa de la Pascua. Entonces, recuerden, era una fiesta. ¿Qué celebraban en la fiesta? La liberación poderosa de Dios a favor de ellos como pueblo, librándolos, libertándolos de Egipto. La segunda cosa sobresaliente: liberación y salvación. ¿Salvación en qué sentido? Dios había dicho: el hijo mayor de cada familia morirá. Morirá. Salvo si la familia toma nota de lo siguiente: debe matar un cordero blanco, de lana blanca, sin ningún defecto físico, y matando el cordero, su sangre ser embarrado en las partes visibles de la puerta. Pasará el ángel de Jehová, el ángel de Dios, para matar al hijo mayor de la familia X. Pero si ve la sangre embarrada en las puertas, ese hijo se salva. Entonces la Pascua era celebración. ¿De qué? De la esclavitud. 2. Era la salvación de la muerte. Era la salvación de la muerte.
Ahora, cuando Jesús lo celebró, estaban recordando eso. Pero a la vez, hermanos, Él recordó eso y a la vez lo aplica a la situación y estado de la gente que le escuchó y que le escuchaba. Los involucrados, hermanos, en el pacto, en ese momento, eran Jesús y sus discípulos. De parte de Dios, Jesús. De parte del pueblo o de la iglesia, diríamos ahora, los discípulos. Desarrollándose la historia, Jesús como el Cordero y los liberados y salvados de la muerte, los creyentes de toda época en las diferentes etapas de la historia humana. Entonces, tanto lo uno como los otros son los involucrados, hermanos, en este pacto. Y la Santa Cena que estableció Jesús era el sello, era la señal de que se vivía en pacto. Concluyo este punto, hermanos, reafirmando: en la historia humana ha habido amistades, ha habido matrimonios, amistades que han sellado los famosos pactos de sangre. A ver, me voy a cortar una parte de la mano, haz tú lo mismo, los que son amigos. Ahora, escurriendo la sangre en ambas manos de los protagonistas, se oprimen las manos. Ahora ya no solo somos amigos, somos hermanos de sangre. Ese es un pacto. El matrimonio es un pacto y hay una señal. La relación de Dios para con los suyos, es decir, su pueblo, es una relación de pacto. ¿Y qué señal dejó Jesús? Lo que denominamos ahora la Santa Cena. Entonces, cada vez que participamos, hermanos, estamos recordando que vivimos en una relación de pacto para con Dios en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, los frutos espirituales de la Santa Cena, además del sello y pacto que se celebra entre los involucrados, que ya hemos explicado, hermanos, ahora señalaremos en segundo lugar: hace realidad la remisión de los pecados. Por favor, en San Mateo 26, lo que leímos, versículos 26, 27 y 28, leo en voz alta los versículos señalados. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y luego añade, hermanos, para remisión de los pecados. Por eso, los frutos espirituales de la Santa Cena, en segundo lugar, hace realidad la remisión de pecados, de los pecados. Por favor, los que tienen un ejemplar de las Escrituras, sin perder la cita que tenemos, les invitaría, hermanos, a que busquemos en Hebreos, en el libro de Hebreos, que está mucho más adelante.
para leer el capítulo 9, versículo 22, que también, hermanos, me permito leer en voz alta, y los que tienen la escritura abierta en el versículo 22, seguir en silencio la lectura. Y casi todo, dice el versículo 22 de Hebreos 9, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y añade: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los frutos espirituales de la Santa Cena hace realidad la remisión de pecados. ¿Qué es eso de remisión de pecados, hermanos? Miren, para entender lo que dice Hebreos y lo que dijo Jesús en el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, y aún no moría, pero lo está anunciando, que por muchos es derramada, y luego añade, para remisión de los pecados. Aquí, hermanos, para entender esta expresión bíblica, debemos añadir dos elementos más. Hablar un poco, hermanos, aunque sea de manera breve y resumida, pero para el entendimiento, de doctrinas que son amplias, pero lo vamos a resumir: la doctrina de la expiación y la reconciliación. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué es eso de la doctrina de la expiación? Lo vamos a decir, hermanos, de la siguiente manera: todo hombre, toda mujer, delante de Dios, es consciente de que ha violado la ley de Dios, ha hecho el mal, ha pecado, y su pecado tiene que ser expiado, entendiéndose por expiado que sea quitado, que sea borrado. Eso es expiar: quitar, borrar, expiar. Ahora, para ello tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Ustedes saben, por las escrituras mismas y en el desarrollo de la historia, qué hizo el hombre, inclusive qué hace actualmente, para que, teniendo conciencia de que ha hecho el mal y de que ha pecado, tiene que expiar su pecado. ¿Qué se hacía en el tiempo de la Reforma en el siglo XVI? Sabemos mucho al respecto, pero traigamos a nuestra memoria uno solo, es decir, comprar las indulgencias. Cuando se habla de expiar, hermanos, se tiene en la imaginaria dos cosas: alguien que ha ofendido y alguien que ha sido ofendido. El ofensor busca congratularse o tener nuevamente la amistad o el perdón o el beneplácito de quien considera y sabe que ha ofendido, y hacer lo que procede o lo que se le pide para recibir otra vez el beneplácito, para recibir otra vez el perdón, para recibir nuevamente la reconciliación. Debe hacer algo que satisfaga las exigencias del que ha sido ofendido. Y cuando esto se lleva a cabo, entonces se señala: la falta, la ofensa ha sido expiada. ¿Por qué? Porque el ofensor ya hizo algo que se le pidió hiciera, para que el ofendido entonces reaccione con benevolencia, con gracia, reconciliándose a partir del perdón entre el ofensor
y el ofendido. Ahora, hermanos, esto creo que está entendido en la mente. Remitámoslo a la expresión bíblica del Antiguo Testamento. ¿En qué consistía la remisión, hermanos? En lo siguiente. Vamos a tomar como ejemplo a Priscila, creyente, pero viviendo en el Antiguo Testamento. Ha ofendido a Dios. Dios es el ofendido. Priscila es la ofensora. Necesita el beneplácito del ofendido, que es Dios. Tiene que hacer un acto de remisión. ¿Y cómo se llevaba a cabo? Imaginémonos a Priscila caminando hacia un sacerdote de aquel tiempo, llevando a su lado un cordero. Un cordero. Se presenta ante el sacerdote Aarón, Eleazar y otros, con la conciencia y con el corazón compungido de que es la ofensora y que Dios está ofendido, y va a ser el acto de remisión. ¿En qué consistía? Presentaba su corderito. ¿Y qué hacía el sacerdote? A partir de la contrición o el arrepentimiento de la ofensora, tomaba la mano de Priscila, lo ponía sobre la cabeza del cordero, simbolizando que las ofensas en pecados concretos y específicos de Priscila está siendo depositado en el cordero. Y la sentencia bíblica es: la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, como eso es real y es verdad, ¿qué hacía el sacerdote, hermanos? Le cortaba el cuello al cordero. ¿Por qué? Porque simbólicamente había recibido el pecado de Priscila. Los pecados de Priscila eran remitidos al cordero y le cortaban el cuello. Eso es la remisión. Y cuando se efectuaba la remisión, entonces, hermanos, había reconciliación entre la ofensora, que es Priscila, y Dios, el ofendido. Y cuando esto sucedía, hermanos, entonces se podía decir con significado y sentido: alce sobre ti su rostro y ponga en tu corazón ¿qué? Paz. Porque había la reconciliación. Entonces, miren, expiar es satisfacer. Satisfacer solo con la remisión. Porque sin derramamiento de sangre, dice Hebreos, no se hace ¿qué? Remisión. Por eso, hermanos, uno de los frutos espirituales de la Santa Cena es que hace realidad la remisión de los pecados. Jesucristo estaba celebrando la Pascua. La transformó en la Santa Cena de la siguiente manera. En la Pascua muere un cordero. En la Santa Cena, interpretando o parafraseando las palabras de Jesús en San Mateo 26, en la Santa Cena moriré yo. Ya no un cordero, hermanos. Ya no vas a celebrar la salida de Egipto, vas a celebrar tu salvación. Tu salvación. Por eso dice, hermanos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, hermanos, ya en lo sucesivo no se mataría ningún animalito, porque Jesucristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. Esta es la gran diferencia con la Eucaristía de la Iglesia romana. ¿Qué enseña? Que cada vez que se celebra la Eucaristía, lo que nosotros llamamos Santa Cena, Eucaristía simplemente quiere decir acción de gracias. Nosotros le llamamos la Santa Cena. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que la enseñanza romana estriba y se centra en el hecho de que Cristo es sacrificado nuevamente. Tan es así, yo leí en mis tiempos mozos, hermanos, y el libro existe todavía en la biblioteca de Juan Calvino, El tesoro del sacerdote o del sacerdocio, donde indica que el sacerdote es superior inclusive que la Virgen. Así se enseña, porque la Virgen trajo al mundo una sola vez a Jesús. Cuando nació Jesús, nació de ella, es decir, de la Virgen, una sola vez. ¿Por qué es superior el sacerdote? Porque el sacerdote, cada vez que pronuncia las palabras, este es mi cuerpo o esto es mi sangre, trae, cuantas veces la pronuncia, trae a Cristo ante la presencia de todos. Por eso, cuando se enseña lo que conocemos como hostia, todo el mundo se debe inclinar, porque es el cuerpo de Cristo. Por eso, cuando el comulgante lo recibe en su lengua, ¿qué frase pronuncia? Cuerpo de Cristo. Pero no es enseñanza bíblica. Jesucristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Esto es contundente en las Sagradas Escrituras. Finalmente, hermanos, vamos a decir que la Santa Cena, hermanos, señala el gran amor de Dios. Dos de los versículos más conocidos y que están en nuestro corazón, hermanos. San Juan 3:16. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el de Romanos 5:8, mas Dios muestra ¿qué? Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros, hermanos, cada uno de los que estamos aquí, ¿amamos a Dios? ¿Sí? ¿Es nuestro amor perfecto, hermanos? No. Pero sí es perfecto solo en Cristo, hermanos. Por eso escribió San Pablo, inspirado por Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, hermanos. Ninguna condenación. La teología romana dice: el que declara esto es un soberbio y jactancioso espiritual. Es decir, un presuntuoso espiritual. Porque dice que en Cristo ya no tiene ninguna condenación. ¿Quién puede asegurar eso? En la teología y lenguaje de ellos, su respuesta sería: nadie. Pero en la enseñanza bíblica, hermanos, es clara. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso no es jactancia, hermanos. Es seguridad que da el Espíritu Santo al inspirar a uno de sus grandes siervos, el apóstol San Pablo, y escribir en el año 58 aproximadamente de la era cristiana,
lo que nosotros podemos leer y afirmar ahora. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como conclusión, hermanos, los discípulos disfrutaron de los frutos espirituales de la Santa Cena, porque era un sello entre ellos y Dios en Cristo del pacto nuevo que se estaba implementando, hermanos. Los discípulos en aquel tiempo, nosotros ahora vivimos, hermanos, en relación de pacto para con Dios, y eso es una bendición, hermanos, y todos debemos tomarlos así, para que, como dice uno de nuestros hermanos, yo quisiera esto, hermano Juan, para tus nietas, ¿verdad? Y todos debemos querer esto para nuestros hijos. Generación tras generación, dice el Salmo 145:4, generación tras generación contará sus maravillosas obras. Cuando ya no esté don Fer, cuando ya no esté don Virgilio, don Juan, don Bernabé, que somos los más grandes de edad, los jóvenes todavía tienen muchos años por delante, pero nuestro hermano Bernardo, nuestro hermano Fer, pues ya no tenemos muchos años, ¿verdad? 10 años más, ¿cuántos vamos a tener? Ya vamos a estar chocheando. Pero que nos sustituyan, por ejemplo, anciano gobernante Isaac. ¿Quién es más? Saír. Y los hijos de nuestros hijos, las hijas de nuestras hijas, van a integrar la iglesia del Señor en el tiempo que Él lo permita y considere, hermanos. La expiación, la remisión y la reconciliación son logrados por Dios a nuestro favor. La Santa Cena nos recuerda estos beneficios espirituales, hermanos. El amor de Dios es el marco de estas realidades. Ese pacto, hermanos, ¿quién lo ve? Nadie. ¿Y es real? ¿O no es real porque no se ve? Está en el corazón de cada uno, hermanos. Celebrado y une la relación entre Dios y nosotros en aquel que fue usado para remitir nuestros pecados. Cristo Jesús, ya no un cordero físico como los que conocemos, sino Él. Por eso Juan el Bautista significativamente dijo, dirigiéndose a sus discípulos, cuando vio a Jesús que venía de lejos: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y fue entregado, hermanos, por causa de nuestros pecados. Nosotros, hermanos, entonces disfrutamos las bendiciones espirituales de la Santa Cena. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Te damos muchas gracias, Padre, por tu bondad al relacionarte con tu pueblo, con tu iglesia actual, imperfecta en sí misma, pero siendo el cuerpo glorioso de Cristo, en Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Vivimos para contigo, Padre nuestro, en una relación de pacto, teniendo como el mediador de este pacto a Cristo Jesús. En el pacto antiguo se mataba un cordero para la celebración. Jesucristo, como el cordero por excelencia, señaló e indicó el derramamiento de su sangre como el sello y señal del pacto que se iniciaba para con tu iglesia, llevándose a cabo la expiación
es decir, la reconciliación para con Dios, ofendido por nuestra maldad y pecado, y nosotros los ofensores, con la satisfacción de la obra perfecta realizada en Cristo Jesús, hacia quien fue remitido el pecado de todos nosotros, viviendo ahora para contigo, Padre nuestro, en una relación de reconciliación entre los hijos pródigos que fuimos para con nuestro buen Padre, que mereciendo ser menos que un obrero, nos has declarado hijos de Dios, hijos tuyos en Cristo Jesús. Que lo podamos entender todos y estar llenos de gratitud por el amor tuyo, que es fruto de todas estas bendiciones. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Vamos a darle contestación a ello con un himno, el himno 193, mi espíritu, alma y cuerpo. Himno 193.